bendiga. ¿Cómo se encuentran? En este día del Señor quiero extenderle un saludo a cada uno de ustedes, a sus familias, de manera especial a toda la iglesia de Cristo, pero también a los hermanos que hacen parte del Centro Cristiano Reverdecer. Un abrazo muy grande, un saludo, los amamos, los extrañamos muchísimo. Vamos a dar inicio a la palabra del Señor. Y antes de iniciar, pues quiero que juntos nos unamos en oración y roguemos al Señor por las naciones de la tierra, para que el Señor en su infinita gracia, misericordia y bondad, pues extienda su mano sobre ellas. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu eterno amor y misericordia, Señor, por el amor con cual nos has amado, Señor, ese amor tan grande, por medio del cual enviaste a tu Hijo, Señor, para que viniera a esta tierra y viviera una vida perfecta, Señor, para que muriera en la cruz conforme a las Escrituras, pero también para que resucitara, para que ascendiera a los cielos, desde donde allí nos ora por nosotros e intercede en todo momento. Señor, clamamos a ti, Rey de Gloria, por tu amor y tu misericordia. Clamamos a ti por las millares y millares de personas que habitan este mundo, Señor. Primeramente oramos por aquellos que te conocen, por tu pueblo, por tu iglesia, por aquellos que están en prueba, en tribulación, en crisis, y más con esta situación de esta pandemia, Señor. Oramos por los que están, Señor, aquí en Colombia, Señor, por los hermanos que están en Estados Unidos y en cada lugar de este planeta, Señor. Te pedimos, Señor, tu gracia sobre ellos, tu amor, tu misericordia, Padre Santo. Pero también oramos por los millones y millones de personas que aún no te conocen, Señor. Por los que han oído de ti, han oído tu evangelio, Señor, pero aún no han nacido de nuevo. Oramos, Dios mío, para que el corazón de ellos sea alumbrado por ti, Señor, y ellos puedan alcanzar el favor tuyo, la misericordia y la gracia salvadora sobre sus vidas, Señor. Te pedimos por esta pandemia, Señor, la cual el mundo está atravesando, Señor, en la cual el mundo está hoy día sumergido, Señor, con tantas enfermedades, tantas familias, Señor, que hoy duelen o se duelen por la muerte de un ser querido, Señor. Millones de personas en luto, Padre Santo, agobiadas por la tristeza, el dolor, otros por la enfermedad, Señor. Oramos por aquellas personas que en cualquier lugar están confinados en sus casas, Señor, guardados en cuarentena, Señor. Te pedimos por ellos, Dios mío. Te pedimos por tu pueblo y por los que no son tu pueblo, Señor, para que en tu gracia y tu bondad, Señor, extiendas tu mano de amor y misericordia. Compartimos hoy tu palabra, Señor, y te pedimos, Dios mío, que hables a nuestros corazones, Señor, a través de esta enseñanza. Gracias, Señor. Amén y amén. Quiero que por favor usted tome su Biblia y abra conmigo la escritura en Job capítulo 1, versículo 13 al 22. Job capítulo 1, versículo 13 al 22. Dice la palabra de Dios. Y un día aconteció que sus hijos e hijas, hablando de Job, de los hijos de Job, comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos. Y acometieron los sabeos y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron. Y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito.
Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Amén. En este pasaje encontramos una serie de noticias que llegaron a oídos de Job. Murieron sus criados, murieron sus asnas, murieron sus ovejas, murieron sus camellos, y por último sus 10 hijos también murieron. Una serie de noticias bastante trágicas que golpearon profundamente el corazón de Job, que lo doblegaron, que lo derribaron. Y es que cualquiera de nosotros, al recibir una serie de noticias como estas, no tendríamos otra opción sino quizá quebrantarnos y llorar. Para Job no fue fácil ese momento, el recibir cada uno de los mensajeros que venían diciendo: ocurrió esto, ocurrió aquello, las asnas, sus hijos, las casas, los bienes, todo lo que tenía Job en un solo día lo perdió. Pero miren conmigo el versículo 20. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Versículo 21, y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero miren el versículo 22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Qué actitud tan impresionante la que tuvo Job. ¿Cómo hubieras reaccionado tú al recibir estas noticias? ¿Cuál hubiera sido tu actitud frente a cada situación que este hombre vivió si hoy estuvieras en sus zapatos? La actitud de Job fue una actitud, muy correcta. Dice la palabra que él no pecó contra Dios acusándole de esa situación. Él no le echó en cara a Dios las pérdidas. Por el contrario, dice la palabra que adoró al Señor y dijo: Jehová dio, Jehová quitó. Y exaltó el nombre del Señor diciendo: en todo sea el nombre del Señor bendito. La actitud de humildad de este hombre, la actitud de sometimiento a lo que Dios estaba permitiendo en su vida. Qué impresionante el testimonio que nos da este hombre en este pasaje. Noticias funestas, noticias tristes. Sus criados murieron, sus ovejas murieron, sus asnas murieron, sus camellos murieron, sus hijos murieron. Y la actitud de Job, distinta a muchas de las actitudes nuestras, fue adorar al Señor. ¿Cuál es tu actitud cuando llegan las malas noticias? ¿Cuál es la actitud que tomas frente a las situaciones adversas que hoy Dios está permitiendo que vivas? Porque recuerda lo que pasó con Job, que aunque Satanás fue el que azotó su casa, su familia, sus bienes, lo hizo bajo la autorización y el permiso de Dios. La palabra de Dios dice que Job no atribuyó al Señor todo lo que estaba pasando. Él no se levantó contra Dios para acusarle. Por el contrario, se postró con una actitud humilde, lleno de dolor, lleno de tristeza, de congoja, de sufrimiento, tal vez con lágrimas en sus ojos, con la voz entrecortada, sin deseos de vivir, derribado. Pero levantó sus manos y adoró al Señor. Qué actitud tan hermosa la de este hombre. Yo quiero que mire ahí mismo en Job, en el capítulo 13, versículo 15. Ya han pasado días de esta situación, de estas noticias.
Pero yo quiero que nos fijemos por un momento en la actitud de este hombre. Job capítulo 13, versículo 15 dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. Impresionante. Job dice: he aquí, en medio de su prueba, en medio del abandono, en medio de la soledad y aún del mismo rechazo, seguía confiando en Dios. Dice: he aquí, aunque el Señor me matare, seguiré esperando en Él. Qué hermosa actitud y qué hermoso testimonio el que Dios nos relata a través de sus escrituras, mostrándonos la vida de un hombre tan común y corriente como usted y como yo. He aquí, aunque Él me matara, en Él esperaré. ¿Estás dispuesto a esperar en el Señor? Tú que al igual que Job estás atravesando situaciones difíciles, porque créanme, son muchos los que estamos hoy bajo una situación de rigor. Esto de la cuarentena está impidiendo que muchos salgan a sus trabajos, a sus empresas, resguardarse. Hay personas, aún en nuestra comunidad, que viven del día a día. Hay muchos aún que si almuerzan no cenan, que si desayunan no almuerzan, tal vez tienen que comer una comida al día. La situación está difícil, la situación económica es crítica, la situación de salud es crítica, la situación a nivel mundial es caótica, hermano. Pero la actitud que nosotros debemos tomar, al igual que Job, es decir, aún en medio de esta prueba, de esta situación difícil que no entiendo, porque Job no entendía tal vez lo que estaba pasando, dijo de manera acertada: aunque Él me matare, en Él esperaré. Una actitud muy distinta a la que tuvo su esposa. Mírela allí en Job capítulo 2, en el versículo 9. Esas fueron las maravillosas y grandiosas palabras de su esposa. Dice la palabra: entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué actitud distinta, ¿no es cierto? Mientras Job adora, mientras Job decide esperar en Dios, mientras Job se humilla delante del Señor, su mujer dice: maldice a tu Dios y muérete. ¿Aún retienes tu integridad? Lo peor que nos puede pasar es tomar la actitud de esta mujer. Una actitud de odio aún contra Dios. Mientras Job no atribuyó al Señor la situación, esa mujer sí lo hizo y se levantó contra Dios. Hoy puede haber quizá muchas personas maldiciendo inclusive a Dios, renegando contra Dios por la situación que estás viviendo o que están viviendo. Y una vez reitero, ten la actitud correcta. Ten la actitud de Job. Veamos ahí mismo en el libro de Job, en el capítulo 23, por favor. Versículo 10. Dice la palabra del Señor así. Job dice: mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mas Jehová conoce mi camino. Dios conoce su camino, decía Job. Dios conoce mi camino. Dios me probará y saldré como oro. Qué tremendas palabras. Y hoy vamos a centrarnos en estas palabras y vamos a aprender lo que Dios tiene para nosotros en esta hora. Pero quiero que usted mire cómo inicia el capítulo 23. Dice Job: hoy también hablaré con amargura, porque es más grave mi llaga que mi gemido. Estos capítulos o los versículos anteriores al versículo 10 que acabamos de leer muestran a un Job que está hablando en amargura.
Muestra un Job que está hablando en tribulación. Como muchos de nosotros que en medio de esta situación como que no sabemos qué decir y hablamos de la manera incorrecta. Y cualquiera podríamos de nosotros levantarnos y señalar a Job y decir, si ve que Job se atribuyó a Dios, si ve que Job sí se amargó. Pero hermano, ¿quién está exento de esto? Tú no has perdido todo como Job. Tú no has perdido tus bienes, tus hijos y todo lo que tenías. Pero hermano, aún así, sin perder tanto, perdiendo unas cuantas cosas, nos hemos levantado en amargura y hemos hablado igual que Job. Pero en el versículo 10, este hombre como que se corrige. Y nosotros también podemos entender que debemos corregirnos en nuestra manera de hablar y de acercarnos a Dios. Yo sé que muchos están viviendo cosas que podría usted decir, esa persona dice lo que está diciendo, o el pastor está diciendo lo que dice porque no conoce mi situación. Él no sabe lo que yo estoy viviendo. Él no sabe lo que yo estoy sufriendo con mi esposa, con mis hijos, con mi economía, con mis negocios, con mi empresa, con mi salud, con mis padres, con mis vecinos, con la iglesia. Eso lo dice él porque no sabe. Pues, hermano, hay uno que sí sabe todo y se llama el Señor Jesucristo. Todos estamos viviendo de una manera u otra. Todos en este mundo estamos viviendo una situación difícil. Pero debemos cambiar nuestro lenguaje. Al igual que Job, que inicia hablando en el capítulo 23 con una amargura profunda. Hablaré con amargura. Pero el versículo 10 tiene un cambio en su manera de hablar delante del Señor. A veces no medimos nuestras palabras delante de Dios. Pero todavía hay tiempo para corregirnos. A veces no las medimos porque no comprendemos a Dios. Nos cuesta entender la mente de Dios. Nos cuesta entender los propósitos de Dios. Y hay un atributo en el Señor que nos cuesta a muchos. A mí me cuesta, de pronto a usted también. Nos cuesta comprender la soberanía de Dios. Hay mucha gente que no le gusta que Dios sea soberano, porque el hombre quiere imponer sus ideas, sus pensamientos, sus deseos. Pero Dios en su soberanía siempre se impondrá por encima de nosotros. Dios en su soberanía se impondrá por encima aún de nuestras dificultades y necesidades. Lo que Él quiere hacer, eso hace, dice la palabra. Si Dios no fuera soberano, entonces Dios no sería Dios. A veces quisiéramos ocupar el lugar de Dios, y es un error, porque queremos tomar decisiones sin Dios, hablar sin Dios, actuar sin Dios, ver resultados sin Dios. Y por eso Job habla con amargura, porque no entiende que él, siendo la persona que era, estuviera sufriendo. ¿Por qué yo, si hay gente peor que yo? ¿Por qué tengo que sufrir yo si soy un hijo de Dios, un predicador, un servidor que amo a Dios? ¿Por qué tengo que sufrir? La soberanía de Dios nos da una respuesta. Nos deja sin piso el entender que Dios es soberano. Mire lo que dice el Salmo 135. Salmo 135. Versículo 6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Pero el énfasis de este versículo está en las primeras frases. Todo. Oígase bien. Todo lo que Jehová quiere, lo hace. En el cielo y en la tierra y en todo lugar. Siempre, recuerde esto, siempre se impondrá la soberanía de Dios sobre nosotros. Dios
es bueno. Dios es misericordioso. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia, grande en amor. Dios mismo es amor. Pero también es un Dios soberano, que hace lo que Él quiere. Dios quiso probar a Job. Dios está probando este mundo. Dios está probando tu familia. Dios está probando mi vida. Dios está probando tu vida, la de tus hijos, la de tu esposa, la de la iglesia. Dios nos está probando. ¿Por qué, Señor? La respuesta es porque Él quiere. Todo lo que Él quiere, lo hace en el cielo y en la tierra. Miren el versículo, o volvamos a Job 23, versículo 8. Dice la palabra del Señor, hablando Job: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. ¿Sabe qué veo en este pasaje? Job está mostrando una aparente búsqueda de Dios. Job está diciendo: en el norte, en el oriente, en el occidente, a donde vaya, no lo voy a encontrar. Había un sentimiento en Job de abandono. Había, al parecer, en la mente de Job un sentimiento o un sentir de la ausencia de Dios. Y no sé si a ti te esté pasando lo mismo, que en medio de esta prueba quieras buscar a Dios y al parecer no lo encuentres. Al parecer te humillas, te postras, pero no lo encuentras. Y sientes quizá como si Dios se hubiera olvidado de ti. Por eso Job, vuelvo y repito, dice: he aquí yo iré al oriente y no lo hallaré, y al occidente y no lo percibiré. Si muestra su poder al norte, yo no lo veré. Al sur se esconderá y no le veré. Tal vez hoy te sientas así, aparentemente abandonado por Dios. Tal vez sientas sobre ti el peso, entre comillas, de la ausencia de Dios. ¿No puedes ver a Dios en las pruebas? Es difícil verlo, pero hay algo importante, que no se trata de que tú veas o no a Dios hoy. Lo importante es que Dios sí te está viendo. Tal vez en la prueba no ves salida, tal vez en la prueba no ves a Dios, pero Dios sí te ve. Pero Dios sí te está mirando en este momento. Has orado, te has postrado y te levantas. Dios no me escuchó. La Biblia dice que Dios sí nos escucha. Ay, Dios se olvidó de mí. La Biblia dice que no se olvidará el Señor de sus hijos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz? Aunque ella se olvidara, dice la palabra, yo nunca me olvidaré de ti, haciendo referencia a nosotros, su pueblo. Tal vez Job se sentía olvidado por Dios, abandonado por Dios, pero Dios nunca quitó su mirada de este hombre. Aun cuando habló con amargura, aun cuando atravesó desánimo, deseos de morir, maldijo el día en que nació, pero Dios nunca dejó de mirar a Job. Y creo firmemente que Dios nunca deja de mirar a su pueblo. Creo firmemente de que Dios nunca dejará de mirarnos a nosotros, independientemente de la situación que hoy estemos viviendo. Quizá hoy es el peor día de tu vida. Estás viviendo las peores semanas, los peores días. Pero Dios te está mirando. Porque Dios no se olvida de su iglesia. Dios no se olvida de su pueblo. Mira el versículo 10 de Job capítulo 23. Dice Job: mas Él, hablando del Señor, conoce mi camino, me probará. Pero tiene una visión de lo que Dios va a hacer con él. Y dice: y saldré como oro. Job sabía que estaba enfrentando un proceso.
Job sabía que estaba enfrentando una situación donde Dios lo estaba viendo de alguna manera, conocía su camino. Job sabía que Dios lo estaba probando y que lo probaría aún más. Pero también Job dice, y saldré como oro. Había una esperanza en Job de ese proceso. Había una esperanza de que iba a ser tratado por Dios, pero saldría al otro lado. ¿Cuál es tu esperanza en la prueba? ¿En qué has puesto tu esperanza? ¿O en quién has puesto tu esperanza? Hoy es una mañana para que pongas tu esperanza solamente en Dios y que Él cumplirá su propósito en cada uno de nosotros. Mire nuevamente el versículo 10 del capítulo 23. Mas Él conoce mi camino. Qué hermoso es eso. Dios conoce nuestro camino. No hay indiferencia en Dios hacia nosotros. No hay indiferencia. Dios no se olvidó de Job. Dios no se olvida de nosotros. Él conoce nuestro camino. Él conoce la prueba que estás viviendo. Él conoce lo que produjo la prueba. Pero Él también conoce el tiempo que estás viviendo y los resultados que vendrán junto con esta prueba. Job dijo, Dios conoce mi camino. Dios no se olvida de nosotros. Cuando José, allí en Génesis, el José de Génesis, estaba en la cárcel, Dios no se olvidó de él. Sus hermanos se olvidaron de él. Su padre lo tuvo por muerto. De alguna manera también lo hizo en un lado de su corazón. Su familia se olvidó de él. En la cárcel se olvidó de él. Pero Dios estuvo allí, conociendo el camino de José. No sé si recuerden la historia de Daniel en el foso de los leones. Y aún en el foso de esos leones, Dios no se olvidó de Daniel, ni un solo minuto. Los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego, Dios no se olvidó de ellos. Quizá como José estás en la cárcel. Quizá como Daniel estás en medio de un foso de leones, sin esperanza, sin salida, atribulado en angustia. Tal vez estás en el horno de fuego. Pero Dios estuvo con José en la cárcel, Dios estuvo con Daniel en el foso de los leones, y Dios estuvo también con esos 3 jóvenes en ese horno de fuego. Dios está contigo también. Dios está contigo. Por eso Job dijo, mas Él conoce mi camino. No pienses que Dios se va a olvidar de ti. Dios, o en Dios no hay indiferencia para con nosotros. Job capítulo 34. Versículo 21. Porque sus ojos, los ojos del Señor, del Dios omnipresente, los ojos de Él están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. No pienses que Dios se olvida, porque sus ojos están sobre nosotros y ve cada uno de nuestros pasos. Proverbios 15, versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. No hay un solo lugar en la tierra, no hay un solo lugar, por más oculto que parezca, donde Dios no tenga puestos sus ojos. Si nadie entiende tu aflicción, Dios sí la entiende. Si nadie entiende tus lágrimas, Dios las entiende. Si has ocultado tu tristeza aún de tu familia, Dios ha visto tu tristeza.
Dios ha visto tu dolor, Dios ha visto tu angustia, tu aflicción, Dios ha visto tu amargura, Dios ha visto aún tus deseos de morir, los ha visto porque sus ojos están en todo lugar. Qué hermoso es encontrar hoy consuelo en Él, al saber que Él conoce mis caminos, al saber que Él conoce todo de mí, que Él lo sabe todo de mí. Allí verdaderamente hay consuelo. No busques consuelo en los hombres. No busques consuelo en lo que tienes. Porque Job tenía todo y en un día lo perdió todo. Tu consuelo no es tu familia, tu consuelo no es tu trabajo, tu negocio, tus hijos, tu casa, tu carro, tu finca. Tu consuelo es solamente Jehová de los ejércitos. Nadie más conoce todo en nosotros como el Señor. Solamente vaya conmigo a Jeremías, por favor. Jeremías capítulo 10, versículo 23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Tal vez te preguntas, ¿qué será de mí mañana? Bien lo dice la Escritura, tú no sabes. Tú no sabes tus caminos. Tú no sabes qué será de ti pasado mañana. Tú no sabes de ti nada, no sabes ni siquiera en 20 minutos quién eres, qué vas a hacer. Su presencia, profundiza en su palabra, profundiza en lo que Él es. Conoce a Dios, conoce al Señor. Ahora vaya a Job nuevamente. En Job capítulo 23, que es la cita base, el versículo 11. Job se propone algo en su corazón y dice la palabra: mis pies han seguido sus pisadas, me guardaré su camino y no me apartaré. Mire cómo Job viene hablando con amargura, versículos anteriores. Siente que está buscando a Dios, que no lo encuentra, que Dios está ausente. Recapacita y dice: mas Dios conoce mis caminos, o mi camino. Me probará, saldré como oro, pero ve a futuro lo que vendrá después de la prueba. El resultado de su corazón, y dice allí: mis pies han seguido sus pisadas, guardaré sus caminos y no me apartaré. Es el propósito del corazón. La mejor decisión que tomó Job fue esta: no retroceder, mantenerse. Está bien, estoy siendo probado, pero saldré de esto, saldré como oro, seré refinado en el fuego, atravesaré la prueba, la dificultad, la angustia, pero Él estará conmigo y caminaré con Él, seguiré sus pisadas, guardaré sus caminos y no me apartaré de Él. Era la visión que Él tenía. ¿Cuál es la perspectiva que tienes con respecto al Señor hoy? ¿Qué quieres hacer con el Señor? No es tiempo de volver atrás. No es tiempo de retroceder ni siquiera un milímetro. Está bien, te caíste, levántate, apóyate en el Señor. Apóyate en su Santo Espíritu que nos ha provisto. Pero no te detengas. Sigue. Así como Dios le dijo a Elías, o yo te digo a ti: levántate y come, porque largo camino te resta. No es tiempo de desfallecer. Es tiempo de confiar en el Señor. Allí mismo, Job capítulo 23. Hemos visto la primera parte: mas Él conoce mi camino, ya lo vimos. Ahora dice acá: me probará. Me probará. Las pruebas,
Jesús mismo, nuestro Dios, el Señor Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. Las aflicciones vienen con las pruebas. Las pruebas no nos producen gozo, aunque la Biblia dice: tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Impresionante eso, ¿no? Lo dijo Santiago. Pedro nos habla de las pruebas. La Biblia nos muestra que el creyente atraviesa pruebas. Más allá de pensar que por el hecho de que soy cristiano, Dios no me va a probar. Hermano, por el hecho de ser cristiano es que Dios te va a probar. Es que soy un hijo de Dios, Dios no tiene por qué probarme. Hermano, recuerde, Dios es soberano. Dios quiso probar a Job. ¿Y qué? Si hoy quiere probarte a ti y quiere probarme a mí. Dios quiso llevar a Job, como dice la Escritura, por un valle de sombra y de muerte. ¿Y qué si Dios hoy decide llevarnos a nosotros por este valle también de sombra y de muerte? Job tenía claro esto y dijo así: mas Él conoce mi camino, pero añade: me probará. ¿Quién eres tú para decirle a Dios: no me puedes probar? ¿Quién eres tú para decirle a Dios: no me vas a probar? Dios es bueno, pero Dios prueba a su pueblo. Mire Proverbios 17:3. El crisol para la plata, óigase bien, y la hornaza para el oro. Está hablando de la prueba de sus metales. El versículo 3 dice: pero Jehová prueba los corazones. Qué situación tan impresionante la de Job. Y detrás de todo esto, Dios está probando lo que hay en el corazón de Job. ¿Acaso Dios no sabe qué hay en nuestros corazones? Claro que sí. Si hay alguien que tiene claro qué hay en nuestros corazones, ese es Dios. Dios sabe qué hay en tu corazón. Dios sabe qué hay en mi corazón, en el de mis hijos, en el de mi esposa. Dios sabe qué hay en nuestros corazones. Y como Dios mismo sabe qué hay en nuestro corazón, por eso nos prueba. Pero muchas veces ni tú ni yo sabemos qué hay en nuestro corazón. Y por eso mismo necesitamos ser probados por Dios. Nadie ora diciendo: Señor, envíame pruebas. Señor, envíame aflicción. Señor, envíame dificultades. Nadie. Todos queremos vivir bien. Todos queremos vivir holgadamente, con satisfacción, con una sonrisa, todos los días. Nadie quiere llorar. Por eso se vende tan fácilmente un falso evangelio donde dice: si eres hijo de Dios, no mereces sufrir. Ya Cristo sufrió por ti, tú no tienes por qué sufrir. Es antibíblico. Pare de sufrir. Y se llenan esos lugares porque ¿quién no quiere parar de sufrir? Pero si discerniéramos, si entendiéramos el por qué somos probados, si lo pudiéramos entender. Dios permite las pruebas. Él mismo nos prueba porque conoce nuestros corazones. Él conoce tu corazón. Él conoce tu corazón. Muchos se paran y dicen: yo reclamo mi bendición. Yo reclamo lo que me pertenece. Hermano, esto va a sonar duro y tal vez usted que me está viendo le va a molestar lo que le voy a decir. Pero Dios no te debe nada. ¿Quiénes somos nosotros para reclamarle a Dios diciéndole: tienes que darme lo que me pertenece? Tú y yo le debemos todo al Señor. Todo. Y nos pasará la eternidad y le seguiremos debiendo todo al Señor. Pero Él no nos debe nada a nosotros. Si hoy tienes algo, es por su gracia. Si Dios no te ha cortado, es por solo su gracia, que ha extendido su misericordia sobre nosotros. Este mundo no le debe nada, el Señor no le debe nada a este mundo. Nosotros se lo debemos todo a Él. No estamos en posición de reclamarle.
Si Dios decide probarte, es porque Él así lo quiere. Y lo que Él haga siempre estará bien. Mira Deuteronomio capítulo 8. El pueblo de Israel va caminando hacia la tierra prometida. Israel va camino a lo que podríamos decir la bendición. Pero el versículo 2 dice, y te acordarás. Cuando entréis a esa tierra, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído ¿quién? Jehová. ¿Quién llevó al pueblo de Israel por el desierto? Fue el Señor. Dios quiso llevarlos por esa senda. Y dice, te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. ¿Para qué los llevó al desierto? Dice ahí, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. No fue el diablo el que los llevó. Fue Dios que quiso llevarlos a través de ese desierto por tal número de años. Y no fueron 2 años, no fueron 15 años, fueron 40 años. Dice que los llevó por el desierto para afligirlos, para probarlos, para humillarlos, para saber qué había en su corazón, si habían o no de guardar su palabra. Pero también dice la palabra, versículo 3, te afligió. ¿Quién? Dios te afligió, te hizo tener hambre y te sustentó con maná. Dios lo hizo todo. Dios lo hizo todo. Fue el Señor. Dios quiso probar a su pueblo. Hermano, necesitamos ser probados y Dios lo hará. Yo necesito las pruebas. Y Dios me va a probar. La iglesia de Cristo necesita ser probada. Para este tiempo, este año 2020, la iglesia de Cristo está siendo probada. Necesitamos pasar por estas pruebas, porque luego de ellas habrán resultados. Por favor, mire en Lucas, capítulo 22, vamos al Nuevo Testamento. En el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 31. Mire lo que dice la palabra. Está hablando Jesús. Dijo también el Señor, Jesús. Le habló a uno de sus apóstoles, llamado Simón. Y le dijo, Simón, Simón. Y esto de alguna manera me recuerda a lo que pasó con Job. Dios le dice a Simón, 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 he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás le pidió al Señor el permiso de sacudir como al trigo a Pedro. Y el Señor no se opuso. El Señor le dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Yo que voy a soltar a Pedro. Si Pedro está en el proceso, si Pedro todavía le falta, precisamente la prueba iba a ser parte del proceso para lo que había de venir. He aquí, Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero me encanta el versículo 32. Jesús dijo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Hermano, Satanás no puede mover un dedo si Dios no se lo permite. Por eso fue a donde el Señor y pidió a Job para probarlo. Por eso fue donde el Señor y le dijo, préstame a Pedro para zarandearlo como a trigo. Imagínense eso. Y el Señor permitió. El Señor en su soberanía permitió. ¿Pero por qué lo permite? Dios es soberano. Pero me gusta lo que dice el versículo 32. El Señor dice, pero yo he rogado por ti. La palabra de Dios nos recuerda que el Señor Jesús intercede por nosotros todos los días.
Romanos 8:34 nos recuerda eso. Tenemos alguien que ora por nosotros en todo momento para que nuestra fe no falte. Tal vez estás en esa prueba, como te digo, pero aun cuando no hubiera un hombre orando por ti, el Señor intercede por tu iglesia. El Señor está orando por su pueblo para que su fe no falte. Romanos 9:20. Eso podría ser una visión pesimista de las pruebas. Ay Dios, ¿por qué permite esto? Ay Dios, a mí no me ama. Ay Señor, pero ¿por qué? ¿Pero por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué no mi vecino que no te conoce? ¿Por qué no pruebas a los impíos? ¿Por qué yo? ¿Por qué yo? Capítulo 9 de Romanos, versículo 20 dice: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hay una advertencia en la Biblia. Hay una advertencia. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice: mas tú, hombre, ¿quién eres tú para que alterques contra Dios? ¿Quién eres tú para decirle a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué a mí? ¿Acaso el vaso puede decirle al alfarero: ¿por qué? ¿Por qué me hiciste así? Hermano, Dios no se equivoca. Dios nunca se ha equivocado. Así que tengamos cuidado cómo hablamos en medio de la prueba. Veamos rápidamente Juan capítulo 18. Versículo número 11. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? ¿Cuál era esa copa? ¿Recuerda Jesús en el Getsemaní orando diciendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya? Y aquí Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, la copa que el Padre me ha destinado a tomar, ¿acaso no la he de beber? Jesús sabía que esa copa representaba, o en esa copa más bien, estaba contenida toda la ira de Dios. Toda la ira de Dios. Jesús fue a la cruz por nuestros pecados. Y Dios en Cristo castigó nuestros pecados. Dios castigó el pecado del homosexualismo en Cristo. Dios castigó el pecado del abuso sexual, del asesinato, del robo. Los castigó a Cristo por esos pecados. Jesús sabía lo que venía contra él. Y él dijo: si Dios ha de enviar esto contra mí, esta copa sobre mí, ¿acaso voy a huir de ella? ¿Acaso no la he de beber? Hermanos, si el Señor probó a su propio Hijo, que no cometió un solo pecado, que en ningún momento blasfemó contra Él, que en todo tiempo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz, que se sometió a hacer la voluntad del Padre en todo tiempo, Dios quiso quebrantarlo, dice Isaías. Dios quiso probar a Jesús. ¿Cuánto más, hermano, no nos va a probar a nosotros? ¿O acaso tú eres más grande que Jesús? ¿O acaso hay alguien aquí mayor que Cristo? No lo hay, hermano. Necesitamos las pruebas. Necesitamos ser probados. No, esa predicación no me gustó. No se trata de que te guste. Se trata de poner los pies en la tierra y comprender la verdad de las Escrituras. Vaya a Hechos capítulo 14, por favor. Hechos capítulo 14, versículo 22. Dice la palabra de Dios: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe,
y diciéndoles, esa era la predicación de Pablo, la predicación de los apóstoles, confirmándoles en la fe, y les decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Óigase bien, así predicaba el apóstol Pablo. Hermanos, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y el evangelio que predicaba Pablo al evangelio nuestro hoy en día, hermano, es lo mismo. No puede haber variación. Sería absurdo cambiar el mensaje de antes y poner uno nuevo ahora. Si Dios dice que a través de tribulaciones entraremos al reino de Dios, así será, hermano. Y en todo, como dijo Job, el nombre del Señor deberá ser glorificado, exaltado, honrado y bendecido. Dios sigue siendo Dios, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo omnipresente, omnipotente, omnisciente, eterno, fiel, aun cuando tú no lo veas así. Él es Dios, Él no va a cambiar. La prueba es necesaria, pero tienes que levantar tu rostro y recordar, como dijo Job, Él conoce mi camino, Él está conmigo. Volvamos a Job capítulo 23. Qué hermosa esta palabra, hermano. Qué hermoso lo que Job proclama en medio de la situación más conflictiva, más difícil de su vida. Qué valor el de este hombre. Como se levanta y dice, Job 23:10, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Gloria a Dios por eso. Pero mire el versículo 11. Vuelvo y lo repito, ya lo habíamos leído. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardaré su camino y no me apartaré. Job tiene una esperanza de que de esta prueba saldría como oro. Dios necesitaba refinar a Job en el horno de la prueba. Dios te está refinando a ti en esta situación. Dios está refinando su iglesia en medio de la prueba. El resultado de la prueba era que Job iba a caminar con el Señor verdaderamente, que iba a andar en sus caminos como debería ser y que nunca se apartaría de él. La prueba no es para que huyas del Señor, no es para que huyas de Dios. Filipenses 1:6 dice que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra que Dios está haciendo en medio del trillo en el que estás metido, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra que Él está haciendo contigo en este horno de fuego, en este valle de sombra y de muerte, Él la perfeccionará hasta el fin. Los resultados no los vas a traer tú, los resultados los va a dar el Señor. Saldré como oro, saldré como oro. Job no dijo, Dios conoce mi camino, me probaré y saldré quemado. Sería la actitud más pesimista. Dios perseverará haciendo su obra en nosotros y preservará también nuestras vidas para aquel gran día cuando Él se manifieste en este tiempo. Saldré como oro, dijo Job. Job capítulo 42. Dice el versículo número 10. Óigase bien. Y Jehová quitó la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos y aumentó al doble las cosas que habían sido de Job. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido y comieron con él pan en su casa y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro
y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y hermano, muchos se enfocan solamente en que este fue el resultado de la aflicción de Job. Dios probó a Job porque lo iba a bendecir. Dios probó a Job porque le iba a multiplicar, porque le iba a devolver todo, porque le iba a prosperar. Dios le iba a dar el doble de lo que había perdido. Hermano, esto fue lo menos. El verdadero resultado de la prueba de Job no fue este. El verdadero resultado o el verdadero propósito de Dios con Job en medio de toda la prueba no era darle todo al doble. El versículo 5 y 6 sí nos habla de cuál fue el verdadero resultado de esta prueba. Dice la palabra: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, el verdadero resultado fue que Dios cambió el corazón de Job. Job era uno antes de la prueba, aun cuando era en buena estima delante de Dios, aun cuando era un hombre al parecer perfecto, honesto, limpio, un hombre con un corazón piadoso para Dios, pero a través de esta prueba, de esta crisis, de esta dificultad donde fue probado, Dios hizo algo en el en el corazón y en el alma de Job. Job dijo: de oídas te había oído. Así que Job no conocía a Dios verdaderamente. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Hermano, oro por ti para que en medio de esta prueba el mejor resultado sea que dejes de oír solamente al Señor y conocerlo de lejos, sino que tus ojos verdaderamente se abran y puedas ver a Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el resultado de que Job mirara a Dios fue que en él se causó un aborrecimiento por su pecado, un aborrecimiento por lo que él era, un aborrecimiento por su maldad. Y dijo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Hermano, si esta prueba que estás viviendo te conduce al arrepentimiento, dale gracias al Señor. Porque más que te llenes de bienes y de riquezas en este mundo, cuando partas con el Señor, nada de eso lo vas a necesitar acá. Pero para ir donde el Señor, necesitas un corazón verdaderamente arrepentido, en polvo y en ceniza. Dios cambió el corazón de Job. Dios probó a Job verdaderamente arrepentido, en polvo y en ceniza. Dios cambió el corazón de Job. Dios probó a Job. Dios llevó a Job por tribulación, por aflicción, por crisis, por soledad, por pruebas difíciles. Tú y yo no hemos vivido las pruebas de Job, pero los resultados fueron los mejores. Mi anhelo, hermano, es que el resultado que Job percibió y que Job obtuvo, tú también lo obtengas. Serás probado para un propósito. Serás probado para entrar al reino eterno del Señor. Somos probados por Dios, por su amor y su bondad y su misericordia. Quiero invitarte a que oremos. Quiero invitarte a que postremos nuestra cabeza delante de Dios. Inclinemos nuestra cerviz y le digamos al Señor: aquí estoy, Señor. Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temerá mi corazón, porque tú estarás conmigo. Padre Santo, te doy gracias, Dios. Padre, te alabo y te bendigo, Señor, y te exalto.
Señor, a ti sea todo el honor, toda la gloria, toda la alabanza, Señor. Tú eres digno, Señor, porque tú eres bueno. Porque tú venciste en la cruz, Señor. Porque tú venciste a los principados, a las potestades. Porque tú recibiste, Señor, el castigo que yo merecía, Señor. Señor, hoy pongo en tus manos la vida de tu iglesia, Señor. Pongo en tus manos a ese hermano, esa hermana que está siendo probado como el oro, Señor. Ayúdale a entender, Señor, el propósito detrás de todo esto, Señor. Ayúdale a tu iglesia a discernir, Señor, que lo que está viviendo no es para destrucción, es todo lo contrario. Es para ser purificado, Señor. Así como el oro tiene que ser probado con el fuego para quitar de él la escoria, lo que no sirve, para ser bien usado. Asimismo, Señor, tú permites esas dificultades en nosotros para sacar lo peor de nosotros y también lo mejor de nosotros. Tú no nos estás preparando para la tierra. Tú no nos estás preparando para vivir de la mejor manera en la tierra. Tú nos estás probando porque nos estás preparando para vivir la eternidad. Tú permites que cada día entendamos que en este mundo, o que este mundo no tiene ningún valor, que este mundo es pasajero, que este mundo es temporal. Hoy tienes 10 años, mañana eres un anciano, el tiempo pasa volando. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Señor, dale fuerzas a tu pueblo, Señor. En medio de la prueba que está viviendo, tú no te has olvidado de ellos. Tú no ignoras a tu iglesia. Tú no estás ausente de la iglesia. Tú estás mirándonos de día y de noche. Tus ojos están puestos sobre buenos y sobre malos, Señor. Y aún sobre nosotros tu mirada está puesta, Señor. Ayúdanos, Señor, a atravesar este momento, Señor. No con arrogancia, no con orgullo, no con vanagloria. Ayúdanos a tener la actitud que tuvo Job, a decir: en todo tu nombre sea exaltado, en todo tu nombre sea bendito, en todo tu nombre sea glorificado. Gracias, Señor, por las pruebas. Gracias, Señor, no las entendemos. Aún no hemos entendido muchas cosas, Señor, pero gracias porque tú no te equivocas, Señor. Gracias, Señor, porque aún en la prueba veré tu mano, Señor. Así como el pueblo de Israel en el desierto vio cómo lo sostuviste, vio cómo lo guardaste, cómo lo cubriste. Así será tu iglesia hoy en día, Señor. En medio de pruebas, de tribulación y angustia, tú estarás con ellos. Padre, te alabamos y te bendecimos. Y te doy gracias, Jesús. Bendice a mis hermanos que me escuchan hoy, Señor. Bendice a todo tu pueblo, a toda tu iglesia, Señor. Y ayúdanos a mirar este mundo, Señor, con menosprecio. Y ayúdanos a valorar lo eterno, Señor, porque es allí contigo donde estaremos para siempre. El mundo pasa, sus deseos pasan. Todo lo que estamos viviendo pasará y vendrán otras cosas, vendrán otras situaciones. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.